Hola, ¿qué tal? Esto es Hagamos Podcast, un programa donde entrevistamos a personas que están haciendo cosas interesantes, que la están rompiendo allá afuera todos los días. Personas que tienen una historia que compartir o que están trabajando en algún proyecto, que al escucharlas sus historias nos pueden dejar algún aprendizaje, un consejo o resolver alguna duda. Bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitado a Óscar Camarillo. Él es licenciado en Ciencias Computacionales, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente trabaja como programador web en Paradoxa Labs. Él es desarrollador de front-end, pero su especialidad es el back-end. Está empezando a trabajar en el mundo del Internet de las cosas, además de tener el hobby de resolver cubos de Rubik. Hoy nos acompañó en el estudio y esto fue lo que nos platicó. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Hagamos Podcast. En este segundo episodio vamos a comenzar a incursionar en los podcasts ya con video. Así que estos somos nosotros. Yo soy Noé Hernández y les presento a mi compañero Antonio Torres. Hola, ¿qué tal? Como ya lo mencionó Noé, ya nos conocen y nos escucharon en el primer capítulo. Esto es Hagamos Podcast y a diferencia del primero, pues empezamos con una cámara el día de hoy, así que van a poder vernos gesticular, ver el lugar donde estamos trabajando. Como lo mencionaba en el capítulo anterior, estamos aquí en el laboratorio de electrónica, pues ahí atrás se ve el horno, el cautín, las fuentes, el multímetro, y pues muchas gracias que nos sintonicen el día de hoy. El día de hoy decidimos invitar, como ya lo escucharon, a bienvenida al programa, a un compañero de aquí de nosotros de Paradoxa Labs. Él es Óscar Camarillo. Óscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy Óscar Camarillo, trabajo aquí en Paradoxa Labs junto con mis compañeros. ¿Qué es lo que hago yo? Yo me encargo principalmente en la parte de programación web, estoy a cargo de la parte de backend y le muevo al frontend. No nada más hago esto, también testeo, hago testing de unos proyectos que tenemos aquí en Paradoxa y le robo chamba a mi compañero Noé. Hago también firmware un poco, no le muevo tanto, pero hacemos lo que se puede. Perdóname, para los que no nos conocen, pues prácticamente somos el team de Paradoxa Labs. Como ya lo mencionamos en capítulos pasados, Noé firmware, yo hardware, y pues Óscar se encarga de hacer todo el software. Y juntos somos Paradoxa Labs. No, pues muchas gracias, Óscar, que decidiste acompañarnos. Y ya te habíamos platicado desde el capítulo anterior que, pues en experiencias que hemos tenido y que tienes poquito que acabas de terminar la carrera sobre... Bueno, en realidad recuerdo mucho la vez que íbamos en el carro y que mencionabas, oye, es que no es nada de lo que esperaba en la carrera, no es nada de lo que estoy haciendo, no es nada de lo que me enseñaron, o no esperaba definitivamente hacer esto. Y pues por eso en realidad creo que era importante platicar con nadie, importante traerte para platicarle a las personas que nos escuchan y ya nos ven también. Así es. Que pues tu experiencia y a ver si algo les podemos ayudar. Así es. Antes, Antonio, vamos a poner como que un pequeño glosario. Mencionaste los términos de backend, frontend y testing. ¿Nos puedes explicar cada uno de esos términos? Okay. Backend, el saber, voy a decir un término un poco colonial, es el que se encarga de la parte de atrás, lo que no se ve. ¿Sí? Es la parte, digamos, más lógica de la programación web, es algo que no vemos, está detrás de los servidores, está en los servidores, como les menciono y reitero, es algo que no vemos, pero es algo que es el que hace, por ejemplo, consultas a la base de datos, el que te trae toda la información que ocupas que se muestre en lo que es el frontend, y lo que es el frontend es lo que vemos, para mí es el build HTML que nosotros vemos pintados en el navegador web. Por ejemplo, la gente que no conoce nada, o sea, que ni siquiera, que a lo mejor son arquitectos, son diseñadores. En Facebook, ¿qué es cuando abres Facebook, ¿qué es el frontend y qué es el backend? Ok, el frontend es, por ejemplo, tu inicio de sesión, de que el logo que ahorita viene de Facebook, el cuadrito de tu correo, tu contraseña y el botoncito de entrar, y la parte de abajo que es para registrar. Eso es el frontend. El backend es el que se encarga de validar que ese usuario exista y que ese usuario tenga esa contraseña. También se encargaría de dar de alta ese nuevo usuario si en dado caso que no exista. Ok, y eso ya sería la parte de software. En la parte de lo que haces de testing es hacia hardware principalmente, pero también haces en software. Pues sí, con un jefe que tenemos aquí es de que valido
lo que es las aplicaciones que él hace, por ejemplo, en Android. Ok. Mañana voy a tener un jala de esos de que él saca una nueva versión y yo tengo que comprobar que su versión jale muy bien con la parte del hardware que se está elaborando con este proyecto también. Ok. Y tratas de tronar sistemas, prácticamente tratas de bugueas, Así es. pero ya en un celular. Sí. Ya, interesante. Bueno, eso es en cuanto al glosario. Sí. Sí, igual si quieres empezamos con Con las preguntas. Bueno, en la parte de tu biografía nos decía Antonio que eres licenciado en Ciencias Computacionales. ¿Por qué elegiste esta carrera? Ok, ¿por qué escogí esta carrera? Bueno, Si te puedes acercar un poquito más para... va a ser un poco largo esta parte. Cuando yo terminé la prepa, no tenía ni idea qué quería estudiar. No Ok. sabía ni qué es lo que quería, no sabía qué es lo que quería. Pero estaba seguro que era lo que no quería. ¿Y qué es lo que Así- no querías? Así que... Ser un vagabundo. No, de hecho sí quería ser un vagabundo. De hecho, pues fue que no tengo bien definido qué es lo que quiero, pero sí sé qué es lo que no me gusta y dónde no me visualizo. Ok. Y fue de que hice un listado de qué eran las materias que, por ejemplo, de que el típico de que, no quiero nada de matemáticas. Pues yo puse de que, no quiero nada que lleve historia, que lleve Ok. químicas, artes, psicología, cosas como medicina. Y fui descartando de que todas las facultades que la universidad nos proporciona. Y al final quedaron un listado de unas 3, 4, 5 facultades. Entre ellas estaba biología, química, FIME. Y eso que no te gustaba la química. Sí. Sí, pero hay una carrera en química que estaba, no me acuerdo ahorita, pero me llamaba la atención. Y al final terminé descartando química por lo mismo que la química, o sea, no es que no me guste, sino que siempre se me ha dificultado la química. Así que fue que pues, no pienso chutarme 5 años batallando en algo que no se me da muy bien. Y por eso descarté química. Al final biología también la descarté porque tenía que aprender muchos términos y fue que para memorizar cosas son muy malo. A mis compañeros les cambié muchas veces los nombres, así que también descarté la facultad de biología y quedaba solo FIME y físico. Y dentro de las carreras que había, estaba más inclinado por algo que fuera de desarrollo de software. No tenía ni idea que era desarrollo de software, pero me llamaba la atención y dije, pues vamos por eso. Así que terminé escogiendo la carrera de Ingeniería en Tecnología de Software, sí, y presenté y pues para mi desgracia no pude quedar en esa carrera. Me estuve 6 meses de vago en mi casa. Okay. Y pues volví a hacer otra vez un listado de qué era lo que no quería Y dijiste, no quiero ser licenciado en... Esto también ya lo agregaste. Al final, como vi que FIME pues ya no pasé, pues mi mamá me dijo de que nada, pues busca otra opción. Y le hice caso, vi que quedaban en físico 2 carreras, una era animación y multimedia y ciencias computacionales. Y dije, vamos por ciencias computacionales, soy chido. Y fue como lanzaron la red a ver qué pescaban. Y así me aventé de que vamos a ver si me gustan. Y fue de que ya presenté y pasé. Y dentro de la carrera pues era matemáticas y la matemática siempre me ha gustado. Y dije, pues no hay problema, vamos. Pero en la parte de programación no tenía ni idea de qué era programación o para qué se hacía. En mi mente programación era de puro videojuego y se acabó. No, mi concepto de programación no salía de ahí. Y fue que pues ya entrando a la carrera, fue que los primeros semestres que nos atascaron de programación, pues fue que me gustó lo que había pescado. ¿Te programaste una peda la primera vez? A ver, programense una peda todos, por favor. Me gustó y dije, pues de aquí soy, me quedo aquí, ya estoy aquí. Pues ahora desde que pues, terminar esto y pues pasaron 4 años y medio y se acabó la carrera. Oye, bueno, y ahora, ¿podrías repetirnos el título completo de tu carrera? ¿Cómo es? Aunque el título es licenciado en Ciencias Computacionales. ¿Y qué hace para las personas que no saben, que aún no entran a la facultad? ¿Qué es lo que hace o en qué áreas puede trabajar un licenciado como tú? Pues partiendo de que vemos programación y de ahí pues tienes para tirarle trabajo a cualquier parte, de que ya sea como programador de firmware, web, de base de datos, también no tiene nada que ver con la programación, pues la carrera se ve mucho la parte administrativa. Se ve mucho de que varios se salen y no se dedican a programación, sino que a algo de administración.
También está la parte de telecomunicaciones, un sueño frustrado mío. Vimos también algo llamado nanotecnología y biotecnología, pero yo no le entré, pero ahí está también eso. Seguridad en redes también se ven, base de datos ya, y pues... O sea, puede ser programador, desarrollador, administrador de proyectos, Sí. el de sistemas, instalador de nuevas, implementar nuevas tecnologías. O sea, tienes muchas áreas en realidad de... Sí, sí, tienes un campo muy abierto, no te limitas, por ejemplo, de que alguien de maestro de matemáticas, de que nada más está relacionado a algo que tenga que ver con matemáticas o investigador. Y eso es lo chido de, por ejemplo, en mi carrera, que lo podemos tirar a todo. También como investigador lo podemos tirar, porque ya ocupas un nivel un poquito más alto para llegar a ser de que investigador, como matemáticos o algo así. Pero sí, o sea, en general, sí podemos de que tirarle a mucho campo laboral. Ya, qué bien. Ok, bueno, antes vamos a... Sí, es lo que iba a comentar. Vamos a hacer una pequeña pausa. pausa. Sí, para que contestes. Bueno, regresamos de esta pequeña pausa, ya resolvimos los problemas técnicos. Seguimos con la siguiente pregunta. Con la siguiente pregunta, así es. Bueno, ahorita ya como que nos platicaste de qué va tu carrera. Nosotros podemos, no sé, si soy un estudiante que todavía apenas acaba de terminar la prepa, no sabe qué estudiar, y yo digo, voy al listado de carreras de físico, veo la carrera de ciencias computacionales, leo la descripción, me va a decir algo tal vez muy, como que muy épico, algo que me va a decir, sí, está bien chido, me va a decir todos los beneficios, pero rara vez te explican qué son las cosas difíciles o cuál es la realidad. Entonces, cuéntanos qué es lo que tú esperabas de la carrera. O sea, cuando tú leíste todo lo que decía en la página, si te informaste por folletos, de todo lo que te platicaban, ¿qué idea te diste tú o qué es lo que tú esperabas de la carrera cuando acabas de entrar? Okay. Bueno, yo cuando entré esperaba que toda la carrera ver programación. Y, sorpresa, no toda la carrera es programación. Fue de que los primeros 2-3 semestres teníamos una materia mínima de programación. Y fue lo que más me gustaba, y a muchos compañeros también fue lo que más nos gustó. Pero en mi carrera la programación nada más se va hasta cuarto semestre, que es lo último que vemos, y es con una materia que es base de datos. Y fue de que muchos compañeros sí pasó de que esperaban, igual que yo, programación acá más no poder, pero desafortunadamente la carrera en el plan de estudios que está ahorita, bueno, en el que estaba mío, porque ahorita ya se cambió, no se ve mucho programación. ¿Cuál es para interrumpirte, cuál es el plan en el que estabas tú? El plan es el 401, ok. Sí, ahorita ya se renovó, ya tiene otro nombre. El 2020, ¿no? Creo que sigue el 2020. ¿O es visión 2020? No, la visión. Ya. Pero bueno, eso estamos estamos hablando de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Y fue que hasta ahí fue lo que, de programación fue lo que vimos. No volví a ver programación hasta el último semestre por un profe que nos metió la programación web, y con total, eso es algo que también no me gustó de la carrera. Okay. Que nunca vimos programación web, y es algo que al día de hoy hay mucho trabajo de eso, y pues fue algo que me sorprendió de que no se viera. Eso es en el ámbito de programación, pero lo que es administración siempre lo llevamos en toda la carrera, siempre. Y hubo maestros que nos dijeron de que es que, chavos, programación no siempre hay que dedicarse a eso, no siempre, o sea, es mucho matarte. Dice, de que puedes trabajar unos 20 años de programación, pero cuando ya subes de puesto, ya llegas a la parte de administración, en donde, por ejemplo, el administrador de proyectos, donde tú distribuyes, Sí. de que qué es lo que va a hacer cada quien, donde checa los tiempos, es un nivel más alto que programación, y es a donde la carrera quería enfocarnos. Quería llevarte. Sí, nos quería llevar, pero es algo que no a muchos o no captaron el concepto o no les gustó. Y fue que por eso muchos saltaron, entramos, si mal no recuerdo, entramos como unos 80 en total, de turno día y turno tarde, y al final nos graduamos unos 10. Nada más yo, En total sí somos más o menos 10 los que nos graduamos, pero con regreso. Lo que fue programación, si digo 2 años que lo vi bien, es mucho. No fue un nivel tan avanzado como lo ven, por ejemplo, en firmware, en la parte de firmware, que ven, por ejemplo, las tarjetas programables,
la parte de circuitería. Pensamiento matemático, o sea, todas esas cosas. Es algo que, por ejemplo, acá en físico no lo vimos. También algo curioso es de que si es programación, tenemos que ver matemáticas. Y matemáticas, pues, pensamiento matemático no llevamos. Fue típica matemáticas de álgebra, cálculo. O sea, estabas en la facultad de físico-matemático, donde normalmente todos tenemos dos creencias muy fuertes de la facultad de físico-matemático, y creo que todos lo hacemos. Una, que todos juegan Yu-Gi-Oh! Dos, y que todos son unos mataditos, que son unos genios en matemáticas y que son súper buenos. ¿Es cierto eso? Hay una materia que a mí sí... Es cierto lo de Yu-Gi-Oh! Lo de Yu-Gi-Oh! Pone que tal vez sí. Pero lo en parte de matemáticas, la facultad sí, hay que admitirlo, se quedó en la parte de LSC, bajó su nivel. Si ves el plan de estudios que yo llevé en matemáticas, es de que hasta cierto punto no tenía sentido. Por ejemplo, de que matemáticas 3 vimos cálculo diferencial integral juntos y pues... Un semestre para cada. Y sí, o sea, para un semestre tienes para cada una y ver las dos juntas fue muy pesado. De hecho, esa materia la dejé. Bueno, ahorita que acabas de decir eso, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue con la materia con la que más batallaste? ¿Por qué? Si esa fue la que más te desagradó, y también, ¿con cuál te fue mejor y cuál te gustó más? Okay, ¿con cuál fue mejor? Con artes, ¿no? Pues en la de programación sí me fue relativamente bien, pero les comentaba, la matemáticas 3 que llevé en segundo semestre fue la más pesada, aparte por el maestro que nos tocó, nos exigía mucho a nivel matemáticos y es algo que no teníamos nivel. Los matemáticos para llevar esa materia llevaban otras 2, 3 materias más y nosotros habíamos llevado una antes de llevar esa. Y sí era un poco pesado por cómo nos daba en las clases el profe. Y pues eso fue, matemáticas 3 fue lo que más batallé, ya después de ahí... Pero en realidad batallaste porque a lo mejor tú no tenías el background antes de Sí, que, oye, no. a lo mejor no sabías integrar, derivar o hacer algún proceso o alguna operación antes de eso. Si hubieras llevado las materias como lo mencionas, Sí, si le hubieras podido... Sí le hubiera podido dar batalla, tal vez pone que lo hubiera dejado, pero le hubiera dado mucho más batalla a como le di en su tiempo, porque si me acuerdo la primera vez que la llevé, batallé un chorro para entenderlo al principio y no, realmente batalla así bien, no le pude dar esa materia. Y por ejemplo, para las personas que batallan para entender matemáticas, ¿cuál fue tu truco para entenderlo? Meterlo con un maestro barco, ¿eh? No, de hecho, con ese maestro estoy muy agradecido porque sí aprendí un chorro de matemáticas en la parte que es derivar e integrar. A pesar de que solamente en un solo semestre lo explicó bien, pero nos exigió un nivel más alto al que teníamos en ese momento. Y era de que, por ejemplo, yo le dedicaba de que 1 hora, 2 horas a veces a la materia y había compañeros de que diarios, 3 horas a la materia y ahora sí no pasaron, pero o sea, sí, esa materia me abrió los ojos a la realidad. Ya, entonces, ¿sí la seguiste odiando como quiera al final? Al final sí, de que, hombre maestro, no me pasó, me esforcé, pero ya cuando la volví a llevar fue de que... ¿Con el mismo maestro? No, con otro profe. ¿Y lo hubieras metido con el mismo si hubiera estado? No. De hecho fue que cuando la volví a llevar otra vez, porque en físico cuando dejas una tercera es volver a llevar todo el curso otra vez. Okay. Fue que cuando lo volví a llevar, pues ya sabía lo que decía el maestro y el maestro con el que lo volví a llevar, el nivel era mucho más bajo y entendía mucho más fácil, ya sabía lo que seguía y fue un cambio muy bueno. Ok, bueno, ya con eso la siguiente pregunta era ¿qué es lo que esperabas como mediación de tu carrera aproximadamente? Pero creo que ya en la primera del inicio abarcaste un poco de eso. Ya cuando terminaste la carrera, o sea, sí piensas en, bueno, yo cuando entré, ¿qué es lo que esperaba a mediación? Tal vez cambió mi perspectiva porque vi que no llevaba mucha programación, no vi muchos cambios. Después a lo mejor te cambió el pensamiento a mediación de semestre, pero ya al final, cuando miras hacia atrás, o sea, dices, sí es lo que esperaba esto, o tal vez no valió mucho la pena en esa carrera, o tomé alguna decisión mal, tuve que haber pensado esto. Bueno, sí hubo ocasiones en las que sí me arrepentí de que no, esta no era mi carrera. Debía de estudiar artes. Hubiera estudiado de que, por ejemplo, la carrera que tú estudiaste me gusta un chorro,
pero pues en este tiempo no la tomé en consideración, pero ya una vez que inicié la carrera dije, nada, ya inicié y lo voy a terminar. Ok. Cuando dejé de ver programación, la carrera me desanimó, pero hubo otras materias, por ejemplo, lo que fue telecomunicaciones. Cuando lo vi la primera vez, fue de que yo, ¿cómo que en un cable pasan de que señales analógicas de que unos o ceros? Fue que no lo entendía, y me dejó ese huequito de que, oye, está esta rama. Cuando al siguiente semestre, con otro maestro, llevé una materia que se llama Introducción a las Telecomunicaciones, Red, algo así. Y ese maestro explicó la materia un poquito más, él decía más llana, no, sin tanto tecnicismo y con ejemplos de la vida real. Y me gustó un chorro lo que fue tele. Y dije, no, para a mitad de carrera es como que se separan, de que había como especializaciones, en esas estaban software, telecomunicaciones, nano y bio. ¿Y tú cuál elegiste? Yo dije, voy por tele, me gustó un chorro, me llamó la atención, pero no se abrió tele. ¿Y terminaste? No se abrió tele. Y había otras materias que no eran de ninguna de esas 4, que eran de que algo relacionado a telecomunicaciones, pero sin ser tele. O sea, sin ser las teles chidas, que eran de que con Cisco, de que telecomunicaciones 1, 2, 3, 4, así se llamaban. Yo tuve que llevar otras, de que medio de transmisión y normatividad LED, seguridad en la red y cosas así. Y pues no era lo que un maestro anterior me había explicado, y pues fue mi sueño frustrado en la facu, llevar tele. Y entonces, ahorita mencionabas que pensabas que no iba a valer la pena. Cuando terminaste y volteaste para atrás, porque lo he visto con ustedes, de que dices, ah, caray, es como soltar una mochila. Literalmente es soltar la mochila y decir, ya no tengo que despertarme temprano, o ya no tengo que llegar tarde a la casa, o ya no tengo que desvelarme haciendo proyectos. Ya tengo tiempo, güey. Ya tengo tiempo para mí, Sí. sí, simplemente eso. Al final, ¿valió la pena? Me gustaría decir que sí, pero sí esperaba un chorro de la facultad. Yo esperaba ver mínimo algo de programación móvil, programación web, o sea, esperaba ver lo más reciente, pero pues no fue así. Vi lo más básico de programación. Estoy agradecido con la facu porque sí nos dio las bases de la programación, que sí es algo que tenían muy enfocado. Abrieron también clubs de, por ejemplo, de algoritmos, que nunca entré, pero ahí están. ¿Para qué asistan? Para que asistan en mi facultad, es para público abierto, perdón. Pero sí, como les comentaba, yo esperaba mucho más de la facu, y pues no fue así. Aprendí lo que hoy sé, lo aprendí por donde estoy trabajando, y pues eso es, Okay. Una pregunta también respecto, hablando un poco más de tal vez desgracias de la carrera en este momento. En el momento sad del programa. Sí, ya le estamos pegando mucho. Pero bueno, cuéntanos ahorita, el programa se llama Hagamos Podcast. En el programa pasado hizo mucho hincapié en el hacer, entonces hay que regresar un poco a esa parte. O sea, ¿tú cuántos proyectos hiciste en tu carrera? O sea, físicos, algo que tú digas, me encargaron a lo mejor en la poca programación que llevé hacer un semáforo a lo mejor, o hacer un semáforo con Wi-Fi, o sea, ¿cuántos proyectos físicos crees que te hayan encargado en tu carrera? Mira, físicos, fue la primera materia que me encargó algo físico y relacionado con programación, fue circuitos digitales. ¿En qué semestre? En tercero. Ok. Perdón, cuarto. ¿Corto? Ok, tardando un poco. Sí, fue circuitos digitales, fue en cuarto semestre, en sistemas embebidos 1. También llevé el proyecto de circuitos digitales, lo entregué en sistemas embebidos 1 porque las llevé al mismo tiempo. Hubo un bug en el sistema y las dos las pude llevar al mismo tiempo, aunque no se podía. Y luego de que mañana un correo, escuchamos el programa, tu título acaba de ser rechazado. Ya, eso fue el típico sumador y restaurador de circuitos. Con sangre y dolor ahí me ese proyecto, me piqué muchas veces. Y el proyecto físico con programación fue una calculadora que sumaba, restaba, multiplicaba, dividía y exponencial. Y los pasaba a hexadecimal también. Okay. Y sumaba 5 y mostraba 55 o mostraba 10. Fue la primera vez que usé Arduino. Y ahí fue donde dije, oye, ¿esto qué es? Y me gustó un chorro de que la programación ya no solo estaba de que en una computadora, sino que ya lo estaba viendo funcional.
acá en algo físico que no fuera, por ejemplo, mi computadora en ese tiempo. En que yo hacía un código y lo cargaba al Arduino y pues yo lo veía funcionar, de que checaba la lógica y pues fue como que el despertar de que, oye, ¿qué es esto de Arduino? Sí, a lo mejor de que ya no abría una ventana y puse un botón, sino en realidad yo conecté un botón físicamente y cliqué y ya no cambió la imagen en la computadora, sino en realidad ahora prendí un foco, Sí, o sea, hice un sonido o algo. Sí, fue de que con el Arduino de que prender y apagar un LED, yo de que, oye, ya no es algo que solo está aquí. En un ambiente controlado. Sí, es algo que ya hay un chorro de variantes de que si conecté mal, si está funcionando bien o no el push button o lo que sea, el LED, fue lo que más me llamó la atención. Después de eso, Sistemas Embebidos 2, también entregamos otro proyecto reciclado de otro compañero de un carrito que se movía para atrás, para adelante y a la izquierda. A la derecha no. No sé por qué. Es Caracal. No, y eso lo hicimos controlado con un módulo de voz. Ujú. Fue lo único diferente que hubo hasta Sistemas Embebidos 2 fue esa. Otra materia, no me acuerdo ahorita su nombre, que ya fue una de las últimas materias que llevé en la carrera. Ya estaba trabajando aquí en Paradoxa y la parte de Arduino dije, oye, ¿sabes qué? Ya tengo una base más profunda a la de antes, más sólida, perdón. Y dije, vamos a meterle lo que eran máquinas de estado, le metimos radio, le metimos unos sensores para estar sensando la calidad del aire, se comunicaban dos Arduinos a otro Arduino, o sea, la lógica así, y cómo estaba estructurado fue que con un compañero y yo le hicimos y fue que el resultado no fue el esperado, pero me gustó que funcionara todo. Okay. Y fue lo más grande que hice en la facultad. Ya, ahorita una pregunta, ¿te arrepientes de no haber hecho algo, de comportarte de alguna manera, te arrepientes de algo en tu carrera en general? Si me arrepiento, sí, sí hubo veces en las que no debí haber estudiado esto, pero No, me refiero a, te arrepientes de que, oye, no debí de haber reprobado esta materia, debí de haber estudiado más, no debí de haber hecho este proyecto, debí de haber hecho este otro, o debí de haber metido con otro maestro. O sea, ¿te arrepientes de algo así? sí, en una materia. Base de datos fue la única materia que llevé de base de datos y pues mi equipo no valía queso. Y todo lo dejamos hasta el final y fue de que sí, tomé malas decisiones en este semestre, dejé 2 materias y sí, fue que por dejar todo hasta el final estuvo feo. Pero entonces fue asunto Sí, tuyo. Sí, fue asunto mío. ¿De eso es lo que te arrepientes entonces? O sea, de haber dejado por al final las cosas. Sí, Como, o sea, como resumiendo sí, así. sí, como cualquier mexicano de que todo hasta el final. ¿Qué Sí. pasó? Sí. Ayuda a los Sí. mexicanos, por favor, amigo. Sí, ese semestre estuvo hardcore por la mexicanada esa. Y bueno, ahorita de lo que nos contabas, nada más para confirmar, la facultad tardó, al menos contigo, 2 años en ponerte un proyecto físico, ¿cierto? Sí. ¿Dijiste que este cuarto? Ok. Entonces vamos a bajar un poco la vara. ¿En qué semestre y más o menos cuántos ya en total de proyectos hiciste que fueran simulados? O que te dijeran, bueno, a lo mejor no vamos a hacer un circuito de un sumador en físico, vamos a hacerlo en Proteus, por ejemplo, en algún simulador. Pues el ejemplo de sistemas embebidos, digitales, sistemas. Llevamos lo que era el laboratorio y era de que hacer los diagramitas de cómo se conectaba, por ejemplo, el LED con el Arduino. Fueron como 10 prácticas en total. Okay. Sí, usábamos lo que era Proteus para hacer el simulador. ¿En qué semestre dijiste? ¿Segundo? Ok, cuarto también. Ok, ¿les pusieron también a hacerlo en físico? ¿O solamente se hace En el simulado? laboratorio no. Ok, bueno, sí, también hay unas preguntas, digo, para las personas que nos escuchan y que dicen, bueno, me interesa la carrera, pero también quieren saber un poco de la realidad. Digo, también no es como que diga que mi carrera fue una maravilla, donde siempre hacíamos cosas y todo. Pasó el mismo error, que bueno, yo lo veo como un error porque no aprendes igual solamente simulando. Muchas veces hay cosas que en Proteus funciona, pero lo que es en físico y ya no funciona así, es la vida real es diferente. Entonces hubo laboratorios en los cuales nos decían todos los proyectos fue
me parece que electrónica analógica 1 o 2, todos los proyectos de laboratorio fueron simulados, todas las prácticas eran simuladas. Entonces, todos los reportes se entregaban con capturas de pantalla del circuito, si medías voltajes, ponías ahí el multímetro virtual, medías que tu circuito sí te diera el voltaje que esperabas, o que si hubieras rectificado una señal, o sea, cualquier cosa, todo era simulado. Entonces, igual, ¿tú crees que en este momento, con lo que sabes, con la experiencia que tienes de hacer cosas en físico y de aprender que te enseñan más, crees que desde que viste cualquier materia que te dan un poco de electrónica, cualquier materia que te enseñan a aprender un LED, crees que hubiera sido importante que tú hubieras tomado la decisión de decir, voy a hacer lo que me están enseñando en esta materia, pero en físico, por mi cuenta? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, sí, cuando lo ves simulado, pues ahí queda y no te motiva como que a seguir haciendo más cosas, pero ya cuando ves algo físico, bueno, en mi caso es de que no nada más queda ahí de que, oye, ¿por qué funciona? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que puedo hacer si hubiera despertado un interés en mí un poco más? O sea, entonces, hacer cosas físicas, ¿y con físicas te refieres a una página web? ¿O con físicas te refieres a todo electrónico? Digo, ahorita en el momento de, como estamos hablando de los circuitos, sí digo, o sea, hacerlo físico en circuitos, digo, ahorita también igual sería importante pasarlo hacia lo web que llegaste a hacer, porque también... Sí, o sea, porque a lo mejor a Oscar, o a lo mejor no es el caso, pero a alguien que está en esa carrera le gusta más lo físico. De que, oye, sí, integrar el software con el firmware, el poco firmware que hice, el mucho firmware que hice, o el firmware que alguien más me proporcionó, pero lo estoy integrando con mi software. A ti, en realidad, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Firmware? ¿Software? ¿O qué? O sea, o de tu carrera de administración, y dices, no, hombre, me gustaría regresar a Cisco. O sea, sí me hubiera gustado estar en Cisco con telecomunicaciones con Cisco, pero no se pudo. Y en la carrera, cuando llevamos circuitos, sistemas embebidos, fue que me llamó mucho la atención. Y si me hubiera gustado en ese tiempo, hubiera escogido una carrera de FIME, de que ver las cosas físicas acá funcionar. Si me llamó mucho la atención, el haberme dedicado a algo parecido a eso. Okay. ¿Alguna vez, estando en la facultad, se te llegó a presentar alguna comunidad de, no sé, por ejemplo, en FIME estaba un grupo que se llamaba Fábrica de Software, y me parece que había algún otro grupo que también hacían cosas, no, de que hacían cosas de proyectos? O sea, ¿había alguno, se te llegó a presentar? O digo también, ya metiendo un poco la parte maker, algún que haya escuchado de Hackerspace antes de haber trabajado aquí? Bueno, algo así relacionado con el movimiento maker no lo había escuchado antes. Y en la facultad así que nos invitan a formar parte de un grupito, una comunidad, pues el típico de actuación, pero pues... Okay. O sea, pero algo relacionado con electrónica, con software, había con un taller, firmware. sí, era el de robótica, pero pues... Pero era un taller, no era como que un grupo que se juntaban para hacer cosas. Porque por lo que tú has entendido de la fábrica de software, hablando de FIME, yo no estuve ahí, tal vez te estoy diciendo por las mentiras. Conocí nomás a un compañero que sí estuvo, me dijo que hizo algunas aplicaciones móviles, que hizo algunos recorridos virtuales de la facultad, pero era como que proyectos que creo que no recuerdo si ellos lo propusieron o se les propuso y lo habían aceptado porque les interesó, pero no era como que un taller en el cual venía un maestro y les decía, estas son las 5 prácticas que vamos a hacer, ya. Y después hagan un proyecto. Ellos tenían era un club, o sea, la fábrica de software, ahí por lo que tuve entendido, era una comunidad de personas, de estudiantes que querían hacer cosas principalmente de software. O sea, no había nada en tu facultad. No, desafortunadamente no, estaba sí, es que sí era un taller de robótica, pero pues nunca me llamó la atención. Sí me arrepiento de no haber buscado información sobre ese club, haberme metido, y también el club de algoritmo, pero pues... ¿Club de algoritmo? Sí, pero era un maestro que llegaba y nos ponía problemas. Nunca me metí, pero sí fue como nos lo presentaron, de que no se proponía, creo que no se proponía un proyecto por parte de los alumnos, tal vez sí, pero no. Ese taller, Sí, no era un lugar de alumnos para alumnos, liderado por alumnos. Así no era. No era así, y al final lo terminé conociendo cuando estaba en mi último semestre, ya casi por finalizar, fue de que no, pues ya para qué me presento. Y sí, fue... Y entra así de que un ancestro acaba de llegar, Sí. un dios.
Sí, tengo pensado ir de que ese club o taller, de que con otro compañero que todavía está en Facu, para ver cómo era en sí el club o taller, para ver si me arrepiento de no haber tomado ese club o no haberlo conocido antes. Ok, bueno, una pregunta también que me hubiera gustado, ahorita pues ya escuchamos, los que escucharon el podcast pasado, ahorita ya lo dijimos nosotros, trabajan en Paradoxa Labs al igual que nosotros. En Paradoxa Labs, ¿qué ya mencionaste qué haces? Pero, ¿qué más puedes hacer? O sea, ¿hasta dónde está llegando? O sea, por ejemplo, oye, con lo que yo aprendí en la escuela, con lo que yo he aprendido mientras he estado programando, bueno, ahora creo que puedo expandir mis horizontes hacia el IoT. Pues sí, es a donde quiero ir ahorita, de que el Internet of Things. Para los que no conozcan el IoT, es el Internet de las cosas, el Internet of Things. Sí. Que bueno, aterrizándolo un poco, básicamente es conectar cosas que tenemos a nuestro alrededor a la nube para que esté conectada con nuestro celular. Por ejemplo, el yo querer encender las luces de mi casa desde mi celular, el querer poder revisar si mis puertas ya están cerradas, cerrarlas desde mi celular. Digo, también para tratar de aterrizar los temas para las personas que ni siquiera saben qué es el Internet de las cosas. Sí, el Internet de las cosas, sí, es que todo esté interconectado entre sí. Es algo que, conjunto con otro compañero de la comunidad Maker que tenemos ahí, un proyecto, de querer conectar varias cosillas para la comunidad de uno. Esa es una, y la otra es, quiero expandirme a lo que es la programación móvil, que es algo que no vi en la facultad. Que si ahora quieren entrar, si existe programación móvil y programación web, ya está, o sea, ya sí, en el nuevo plan de estudios. Ya está ahí. Pues que a fin de cuentas, el plan de estudios con el que tú estabas, ¿sabes hace cuánto tiempo se creó? Es como ya tiene un chorro de tiempo, creo que en el 2004, En el 2004, o sea, estabas en un 2000. plan. En el 2004, ¿qué había? O sea, no existía Facebook, no existían los smartphones, no existía todo eso. O sea, creo que hasta cierto punto es entendible. Sí, ya. No, bueno, no es entendible, es permisible. Sí. Porque tu plan era viejito. A lo mejor no es permitible porque la facultad debió de haberte renovado el plan, a lo mejor algo más reciente, al 2010, al 2015, a lo mejor algo un poco más reciente. No esperar 2004, esperar 15 años para actualizar el plan de estudios. Sí, O sea, entonces ahorita la facultad ya tiene programación web, programación móvil, y ya en realidad tu carrera, o sea, si alguien más sale, alguien que acaba de entrar, que va a entrar a esa carrera, ya va a dominar esos temas, o ya al menos vio las bases. Sí, ya al menos ve las bases de eso. Existen laboratorios también de programación móvil. Y pues está con ganas para los nuevos compañeros que quieran entrar. Ya el plan está mejor estructurado que el mío y llevan cosas más novedosas y más nuevas, Ya. recientes. No ven programación en la nube ni cosas de Internet of Things. Sí. ¿Sí lo ven? No, bueno. Ok, pero pues esperamos que pronto Sí, algún maestro loco lo implemente. Sí, sí. Vamos a hacer otra pequeña pausa porque nuestro compañero está muy solicitado el día de hoy. Bueno, listo, regresamos y en realidad a lo mejor pasaron 2-3 segundos para ustedes, pero en realidad pasó un día, nada más que nos decidimos poner la misma camisa, para que creyeran, acomodamos el agua en el mismo lugar en realidad. ¿Alguna pregunta, Noé? Bueno, aquí como quiera nada más quería hacer como que un comentario para también igual enfocarnos un poco a las personas que apenas van a empezar a estudiar una carrera, que se están decidiendo para estudiar una carrera y tal vez en este momento se decepcionan un poco por los comentarios de Oscar, o tal vez de lo que comenté en el capítulo pasado. Me parece que también mencioné un poco de cosas de la realidad, pero no recuerdo si hice el comentario de que también como que te ocupas dar un poco de ti y tampoco, claro. tampoco esperar a que la carrera por sí misma te vaya a ser un experto en algo. O sea, por más específica que se llame tu carrera, o sea, no sé, tomando ejemplo carreras de FIME, no sé, ingeniero de automatización. O sea, no creí, era mi primera opción antes de meterme en mecatrónica, pero no creí que me fuera a ser un experto en automatización. O sea, pensaba que me iba a dar las bases, que me iba a hablar de temas relacionados a eso y me iba a hacer todo. Entonces, por eso acabé metiéndome a mecatrónica, que tenía mucho más áreas, y ahí todavía pensé que iba a aprender tal vez menos de todas, pero iba a aprender de muchas cosas. Y algo que a mí me gustó es que me enseñó a aprender. O sea, me enseñó bueno, yo tengo este tema porque también el plan 401, que también fue el que yo llevé, lo conocían mucho con el nombre del plan de competencias. Entonces, la realidad de ese plan, ya cuando lo pensé como que del lado bueno,
era como que, bueno, ocupas tú mismo sacar tus habilidades, tú mismo formar tus competencias, no hacia el lado de yo compito con mi compañero, sino, o sea, mis competencias de que, bueno, yo sé cómo estudiar, sé cómo armar tal cosa, sé cómo hacer tal documento con tal formato, yo sé hacer cosas. Entonces me enseñó todo eso, me puso muchas desveladas que me enseñaron muchos proyectos. Sí, o sea, por proyectos en los cuales me acuerdo bastante, porque tal vez me tardé una semana haciendo el proyecto. Llorando, sí, llorando, programando en la noche. Desvelándome hasta... Maldita sea. hasta madrugada, sí. O sea, y a lo mejor ni siquiera lo había dejado hasta el final, porque muchos proyectos eran de que a lo mejor me tardaba de que, pues vamos a hacerlo el fin de semana. O sea, con tiempo a lo mejor no fue todo el semestre, pero a lo mejor un mes o poco más de un mes para entregarlo, y de que, pues sí, el fin de semana vamos a juntarnos y lo hacemos. No, pues entre semana nos juntamos, no, mejor el otro fin de semana, y así. O sea, sí lo iba posponiendo un poco, pero ya de repente sí era como que no, ya toda la semana y desveladas y todo. Pero también, no sé si contigo también te veías eso, o sea, que te enseñó algo en especial, o bueno, te formó. antes de que Oscar, perdón, de que tomes la palabra, creo que en realidad es cualquier universidad. Para los que no me conocen, yo no estoy afiliado, yo no asistí a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo en realidad asisto a la UT de Santa Catarina en la carrera de mecatrónica, y en la universidad en la que estoy se enfoca mucho a la mecánica y a la automatización. ¿Por qué? Porque ahí Santa Catarina está rodeado de industrias, de personas, de empresas, que tienen o que brazos robots, que necesitan gente de mantenimiento, gente de programación de PLC. A mí lo que más me gustaba y me llama tanto la atención es la electrónica. Había maestros muy buenos en electrónica, 2 o 3, que eran los que habían en la facultad, y en realidad todos eran capaces, pero me recuerdo mucho del ingeniero Cepeda, con él llevé microcontroladores, PIC, y yo salía enamoradísimo de la clase y del maestro también. Salía enamoradísimo de la materia, y el maestro era de que él siempre pedía las últimas, él era el único en la facultad que daba esa materia en la noche y en la tarde, y siempre pedía las últimas clases, o sea, de que, oye, yo quiero que si salíamos a las 12, el de él eran de 10 a 12. ¿Por qué? Porque era de que quien se quiera quedar y tenga dudas, aquí voy a estar. Yo me acuerdo que me llegué a quedar 1 hora, 2 horas platicando con él. Oiga, profe, tengo esto, o por qué esto, o por qué esto, lo otro. Y ¿a qué quiero llegar con esto? Él, un proyecto que ponía con el PIC 16F84A, te pedía que un proyecto que utilizaba todos los pines, y forzosamente tenías que poner si mal no recuerdo, el buzzer en un pin específico, o un transistor tienes que poner una resistencia pull-up en esa patita. ¿Por qué? Porque el PIC, como estabas usando todos los puertos para todo el proyecto, tenías que investigar y leer esas veces que nos dicen lee el datasheet, o lee la hoja de datos, o lee la hoja de requerimientos del software, y que uno no la voy a leer. Si no leías, o alguien no te pasaba que había llevado la materia antes ese truco, no ibas a poder hacer nunca el proyecto. O sea, te pedían que investigaras forzosamente, y eso era a mí, cuando afortunadamente yo vi bastantitos videos del PIC, y había escuchado que en esa patita, en ese puerto tenía que era especial para entradas, o que, si mal no recuerdo, o si lo si lo querías usar como salida, tenías que ponerle una resistencia en pull-up o pull-down para poderlo usar. Y los maestros que llevábamos con ellos automatización o mecánica, pues eran de verdad unos dioses. O sea, me acuerdo del ingeniero Yervides, que todos los trucos de la industria, oye, si el contactor está haciendo este ruido, fíjate que tienes que hacerle esto, o fíjate que está pasando esto en el conveyo, bueno, ve y checa esto. Eran unas, en realidad, muy muy capaces en la industria, pero no era lo que a mí me interesaba. Y los maestros de electrónica, y muy seguramente ellos también, para sus adeptos que estaban con ellos, que les iban a preguntar cosas, o sea, sí les daban, oye, pues lee de aquí, oye, investiga de aquí, pero es de que yo no te voy a dar todo. O sea, como conclusión, es los maestros a la universidad no basta de que te digas, oye, aquí está todo, y tú asistiendo, por el simple hecho de asistir y tener el título, tú vas a ser un licenciado o un ingeniero hecho y derecho. No, en realidad creo que asistes a la universidad para obtener las bases y poderte tener la base de la pirámide. Así es. Sí, me tocó también el manejo de las competencias, pero para
para que manejen la competencia desde que el maestro como que te tiene que dejar esa espinita de la materia que está... Y gustarte. Y sí, te tiene que buscar la manera de hacer que te llame la atención, o si no es tu rama, de que mínimo te deje con algo de información, y aparte que como que te obligues a investigar más sobre ese tema. Pero por ejemplo en mi caso, si acaso escasos maestros que sí nos dejaban con esa espinilla de que el querer buscar más, de que había maestros que un poquito cuadrados, de que eres esto y se acabó. Y fue el modelo de competencia. Sí, siento que se ocupa un maestro que sea autodidacta, Que motive, que motive a competir. a los alumnos a competir y a buscar el porqué de las cosas o qué más se puede hacer. Así siento que sí funcionaría bien el modelo por competencias, y hay algunos maestros que hay que admitirlos, sí les falta eso. El motivar. Sí, el motivar. O sea, a lo mejor muy capaz en la materia, Sí, pero motivar un poquito más a que, oye, sí, muévele. Sí, no lo dudo, sí hubo muchos maestros que sí sabían de lo que nos hablaban y tenían un chorro de experiencia, pero fue que hacían una materia muy aburrida, o de que no te dejaban con esa espinita de que, oye, pero aparte de esto, pues existen 800,000 cosas más, y no fue así. Fue que hubo unos maestros que sí, a lo que viene en el plan de estudios, así hagan esto. Otros maestros que nos daban más Libertad. o más posibilidades. Okay. ¿Te quedan más preguntas? No, ya son todas las preguntas. Pasamos a... Bueno, a mí me gustaría, ahorita has hablado mucho sobre programación. A la gente que nos ve, que les interesa tu carrera, ¿qué lenguaje les recomendarías aprender? Oye, ahorita están solicitando muchos programadores de este lenguaje, ¿o qué les recomendarías aprender? Ok, bueno, aprender un lenguaje de programación antes de entrar a la facultad pues es un plus, pero lo chido es tener la base para la lógica de Pensamiento programación. matemático. No pensamiento matemático, sino una lógica de programación, el poder pensar de cómo hacer las cosas, la manera abstracta de hacer las cosas. Es algo que muy difícil se puede conseguir hacer, por ejemplo, de que un ejemplo muy vago de que cómo hacer que se prenda o se apague un LED en cierto tiempo, de cierta forma, cosas así. Tienes que tener pensado de que tienes que tener una lógica un poquito más, tienes que formar bien tu lógica. Es algo que sí recomiendo mucho, porque hay mucha raza que llega de que vamos a directo a un lenguaje de programación y no tiene la base de la programación que es la lógica. Es algo que sí recomiendo mucho, no tanto el clavarse en un solo lenguaje de programación, porque Sino aprender. hay muchos lenguajes. Por ejemplo, Amazon, para poder meterse a trabajar ahí, no te piden que seas experto en un lenguaje de programación, sino que te ponen un chorro de pruebas de que la manera en cómo resolverías tú estos casos, o sea, pensar la manera más óptima de hacer las cosas y con menos líneas de código, cosas así. Es algo que... O sea, tú desarrollar tu lógica, que tu lógica sea la... Desarrollar la lógica es algo que recomiendo un chorro, de que estar practicando con la lógica, no tanto clavarse en la programación, sino que la lógica es lo que realmente importa. Y que, por ejemplo, un ejercicio que recomendarías hacer, diagrama de flujo. Podría ser una, o la otra es como nos enseñaron nosotros, de que en una libreta escribir los pasos que tienes que hacer para realizar tal cosa. Sí, por ejemplo, de que abrir una puerta, o de que, por ejemplo, me acuerdo mucho de que nos pusieron de que pasos para bañarse. Y pues ya tú pones qué tanto ocupas, si te vas más detallado, o sea, la manera de hacer las cosas cotidianas es lo que nos enseñaron al principio del banco. Fue la parte de la base de la programación, pues es algo que la facultad sí tienen bien ahorita. Ya. Bueno, ¿y algún consejo que te hubiera gustado que alguien te dijera, o algún consejo que tú le darías a alguien que está por entrar, que está pensando en abandonar, que está pensando, o sea, algún consejo que le quisieras dar a alguien que estuvo en tu situación? Un consejo, pues a mí me hubiera gustado que me dijeran que la carrera o sea, que me bajaran de mi nube y que me dijeran, mira, la carrera es así, programación tantos semestres, la lógica de programación tantos semestres, vas a ver estos lenguajes y cosas así. Fue lo que me hubiera gustado, de que me hubieran explicado más a detalle en qué consistía la carrera y cuál era que me compararan de qué era lo que esperaba yo y qué era lo que la facultad me decía. Que te hubiera gustado que te explicaran qué es la carrera. Sí. Bueno, ahora se los puedes explicar
Así, 3, 4 palabras, 10 palabras a las personas que nos escuchan. Ok, hablo así rápido, un resumen, es lógica de programación, no tanta programación y la carrera lleva más lo que es administración. Ok. ¿Quieres preguntar algo más? No. No, pues algo que quieras agregar, algún comentario que quieras hacer antes de despedirte, algo que le quieras dejar a las audiencias, a las pequeñas personas que nos ven, Okay, sí. al pequeño grupo de personas que nos ven. Si quieren programación, mi carrera no es la indicada. Ok, y algún consejo no tan negativo que digas, un consejo un poco más, Si o quieren- algún mensaje. O sea, si quieren, es que a mí me sirvió mucho mi carrera para tener una base de qué era la programación y a dónde podía irme. Eso es a lo que sí tengo que admitir y le agradezco a la facultad que sí supo hacer, es poner bien una base de lo que puedo hacer. Ahora te la cambio. Ahorita voy a jugar ahora del malo. Ahorita dijiste muchas cosas y a lo mejor la gente va a decir, oye, a Oscar no le gusta su carrera. ¿Sí? No le gusta lo que hace. Su universidad dice que a él no le gustó, cuando a mí sí me gustó, o que no aprendió, o esto y esto y esto. ¿Te gusta lo que haces? Pregunta puntual. ¿Te gusta lo que haces? Sí. Ok. Entonces, ¿te sirvió haber pasado por la universidad? Sí. O sea, a pesar de todas las A pesar de todo eso. Sí, Sí. como quiera, estoy agradecido con la facu porque si hubiera sido por mi cuenta no hubiera llegado lejos, porque sí, la facultad te dice el origen del caminito, ya tú, todo lo que quieras recorrer pues ya es por parte de tu cuenta. Ok. Bueno, pues creo que en realidad eso es todo por el capítulo de hoy. Me despido, Sí. ¿Te despides? Comienzo primero invitándolos para que nos escuchen en el siguiente programa. Tendremos más invitados de diferentes áreas. En esta ocasión tuvimos a Oscar. ¿Nos puedes dar tus redes para que las personas te Sí, puedan me seguir? pueden buscar en Twitter o en Telegram como @OscarCam, CAMR. Ok. Y pues si tienen alguien que queramos, si tienen a alguien, oye, me gustaría que entrevistaran a esta persona, o me gustaría que a lo mejor buscaran a alguien de esta carrera, pues envíenos un tweet ahí a nuestras redes sociales, a que es Antonio-Raptors O Neotech HDZ. Si tienen una persona puntual, traten de que esa persona esté dispuesta a Agradar. hacerlo o que tan siquiera nos conozca. Y ya si quieren a alguien que sea de alguna carrera, si nada más nombren a alguna persona de esta carrera o alguna persona que haga tal cosa. o tengo dudas, Sí, quiero o- estudiar esto así o es. esto, ¿qué me aconsejas? A lo mejor ya más adelante, a lo mejor podríamos hacer un programa de preguntas y respuestas, o tener una videollamada con varias personas y solucionar o responder preguntas de cierto tipo, pero pues ya sería a lo mejor un poquito más adelante. Y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Hagamos Podcast. Nos Chao. vemos. Gracias, nos vemos.